Amigos, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Editorialmente, este espacio universitario para platicar con ustedes y con nuestros invitados, nuestros profesores investigadores, estudiosos de diversos temas en esta Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y sobre todo para comentar sobre un aspecto fundamental, en dónde están los resultados en sus libros. Justamente hoy tenemos aquí como invitado al doctor Gilberto Pérez Lechuga. Gilberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás, bienvenido, Marcial? te Muchas agradezco que hayas aceptado la invitación. A tus órdenes, Marcial, muy buenos días. Gracias. Y muy buenos días a todo nuestro auditorio. Gilberto es ingeniero industrial, luego estudiaste la maestría y el doctorado en matemáticas aplicadas. Matemáticas aplicadas, investigación de operaciones, con una especialidad en ingeniería de sistemas. Esa es mi formación. Desde luego, y has incursionado muchísimo en el área de la economía. Toda la modelación matemática que está relacionada con ingeniería, finanzas y sobre todo sistemas de manufactura es donde me he desenvuelto con más tiempo, pues le he dedicado más tiempo, sí. Y en la docencia, ¿cuántos años llevas formando estudiantes aquí en nuestra universidad? Que además de aquí egresas de tu licenciatura. Así es, pues yo comencé dando mi primer materia de cálculo diferencial e integral a los 18 años, a nivel preparatoria. Así que imagínate ya cuántos llevo, por lo menos unos 30 años como profesor. Muy bien, de experiencia dando clase. Y ahora Gilberto participa como director de la Escuela Superior de APAN, en donde estás coordinando carreras importantes y una de ellas es precisamente en ingeniería financiera. Ahí está. Motivo que le da título a este libro, Ingeniería Financiera, Bonos, Acciones y Derivados, que trabajas a la limón con Francisco Venegas Martínez y con Gerardo J. Gamboa Ortiz. Así es. ¿De dónde viene la idea de hacer este libro? Desde luego quiero suponer que para darles un elemento teórico y una orientación pedagógica a los alumnos de la carrera. Sí, es correcto. ¿Cómo surge esta idea? Bueno, mira, Francisco Venegas es una persona que para nosotros los que nos dedicamos a la matemática aplicada, pues es el gurú de los mexicanos, es uno de los matemáticos más brillantes que tenemos en el medio. Y muy reconocido internacionalmente. Y reconocido internacionalmente. Alguna vez. Precisamente la semana pasada le dieron un reconocimiento como el 18º mejor economista del mundo. Del mundo. Y además como en una época en que los economistas están haciendo presencia en todos lados. En todos lados. Ser el número 18 es Sí, Francisco recibió este honor y pues yo tengo el gran honor de que somos amigos de hace muchos años. Y compañeros de trabajo. Y compañeros de trabajo. En este libro. Y bueno, Gerardo Gamboa pues es una persona que ha trabajado muchos años en la Bolsa Mexicana de Valores, fue director adjunto del área de investigación. Y en una reunión que tuvimos los tres, un tanto informal, pues decidimos escribir las experiencias que tenemos en la parte matemática y la parte aplicada de lo que son los bonos, las acciones y los derivados. Y de ahí surgió la idea de escribir este documento, este libro, que en un principio solamente tenía la idea de ser notas para los estudiantes de ingeniería financiera. De tal manera que entonces Francisco, Gerardo y tu servidor organizamos el material de tal manera que cada quien escribiera sobre lo que más le agrada, lo que más conoce. Con niveles de especialidad. Por niveles de especialidad, exacto. Fuerte, sí. Y pues a mí me tocó la parte de cálculo estocástico, que es mi especialidad, y los modelos relacionados con esta área los escribimos, los redacté. Después nos sentamos a coordinar las ideas hasta que le dimos forma. Pero llevaron un buen rato en hacer esto. Llevamos muy buen tiempo, nos llevamos casi un año trabajando en él, ¿no? A trabajo intensivo. Intensivo, y fue pues nuestra universidad la que siempre, como en todos estos casos, pues nos apoya, nos da la posibilidad de que se le haga la corrección de estilo, de que se haga una presentación formal para que sea accesible a nuestros estudiantes, y es así como el libro ve la luz pública pues el año 2015, aquí dentro de la editorial de nuestra universidad. Es una obra reciente, digamos, pero además, bueno, de temas muy interesantes que están en boga en la preocupación de la sociedad, sobre todo de la sociedad que tiene por allí algún
capital pequeño o mayúsculo, que tiene que ver diariamente con las preocupaciones de la fluctuación del dinero, la bolsa, la economía, la macroeconomía. Así es. Y finalmente, ¿qué le están diciendo ustedes con estos estudios de ingeniería financiera? Bonos, acciones y derivados. ¿Qué le están diciendo al estudioso y a la gente ocupada en estos temas? Bueno, en el mundo financiero, en el mundo bursátil, es común escuchar hablar de este tipo de palabras que son, digamos, la jerga común dentro de las personas que se dedican a la ingeniería financiera. Sin embargo, siempre hay estudiantes que por primera vez lo van a abordar, los estudiantes que nosotros tenemos en APAN, que por primera vez van a incursionar en el área de ingeniería financiera, o ya egresados profesionistas que ya están titulados en alguna carrera afín, como economía, como administración, o ingeniería, finanzas, o física, o matemáticas, que se quieren dedicar a la ingeniería financiera. Pues es importante hacer una introducción de la temática que se maneja, ¿verdad? Y en este caso estamos hablando de los instrumentos de inversión más comunes que se trabajan en la Bolsa Mexicana de Valores o en las bolsas internacionales de valores, como son los bonos, las acciones y los derivados. Entonces, ¿qué se le otorga al estudiante? Pues un conocimiento global de lo que es un bono, de lo que es una acción, cómo se maneja. Global, pero no básico. Pero no básico. Eso quiero comentarlo, sí. ¿no? En lo que entendí. Sí. Y sí, es un lenguaje sencillo para el estudioso y el estudiante, sí. pero no es básico de tal manera que no asimile lo fundamental de sí. estos conceptos. Eso me pareció interesante. Bueno, efectivamente, tienes razón. Como cualquier ingeniería, se necesita una dosis muy fuerte de matemáticas para poder cursar estos temas, ¿no? Aquí en particular lo que manejamos mucho es algo que le conocemos como procesos estocásticos y cálculo estocástico con ecuaciones diferenciales estocásticas, que son temas muy especializados de la matemática muy avanzada y que bueno, se tratan con mucha soltura dentro de estos temas de ingeniería financiera. Y lo que nosotros hacemos pues es darle una introducción al estudiante, a la persona que por primera vez va a abordar estos temas, muy rápida de cómo se manejan lo que son las series, las sucesiones, las ecuaciones de Black-Scholes y todo eso que se maneja mucho dentro de los Black-Scholes. Y bueno, el tratamiento que se le da es estrictamente matemático, es cierto, es muy profundo el tema, muy fuerte porque la ingeniería lo amerita. Pero además creo que lo hacen de una manera muy didáctica. Muy didáctica. Van llevando al estudiante de la mano. Así es. Alternando la explicación, la parte teórica, con el ejercicio, pero además van llevando la fórmula paso a paso para que el que se mete en estos caminos bastante complejos lo haga con una ruta trazada de tal manera que no se pierda, que no se extravíe. Sí le pide atención, pero lo va guiando con mucha claridad. Creo que al menos esa sensación me dejó y a ver, coméntanos. Yo creo que tienes razón. El libro fue planeado de una manera que fuera lo más didáctico posible, pero sin perder el rigorismo científico que se necesita. Es decir, y la idea aquí es hacer los comentarios generales de lo que es el concepto, por ejemplo, lo que es un bono, lo que es un derivado, y después plantear el modelo matemático de cómo se construyen este tipo de alternativas, cómo se manejan este tipo de instrumentos, dónde interviene la incertidumbre, la probabilidad, y finalmente hacer aplicaciones directas. Este libro, fuera de un libro de matemáticas que solamente te ofrece la herramienta per se, nosotros buscamos en abstracto. Nosotros buscamos la herramienta y de inmediato lo bajamos a algo que sea de utilidad. Claro. Y después de eso, al ejemplo, al caso. Y después de eso le damos pues muchos ejemplos al estudiante dentro del libro para que pueda ver la amplitud de posibilidades que tiene el tema y a su vez viene enriquecido con muchos problemas al final para que el estudiante practique ese conocimiento que recientemente adquirió sobre el tema. Sí, además por allí estaba yo ojeando algunas partes donde hacía salto de mata, veía que mencionaban ustedes instrumentos financieros que se aplicaban en otros países, cuáles eran los resultados, y que hacían pensar en la realidad nacional frente a los casos, sobre todo Estados Unidos, que es el más cercano para nosotros. Sí. ¿Con qué finalidad establecen ustedes esto que podríamos llamar una economía financiera comparada? Dentro del mundo de la ingeniería financiera se manejan esos temas porque a nivel mundial, a nivel global, existe la dinámica, que sabemos que está relacionada a las economías mexicana con europea, con estadounidense, con todo, y que es un entramado donde efectivamente lo que suceda
en la bolsa de Wall Street afecta, lo que sucede en la bolsa de Japón afecta. Así y es. toda esa dinámica que se presenta a nivel mundial naturalmente repercute dentro de nuestro país. De tal manera que entonces los sistemas se estudian como tal, como sistemas dinámicos fuertemente entrelazados, y de alguna manera se determina también cuáles son los efectos cuando tú tienes una alza de valores, un índice de precios y cotizaciones que está variando, una paridad del precio frente al dólar cambiando, y lo que tratamos de explicar a veces son las razones del por qué, ¿verdad? Pero más que las razones del por qué, el cuándo te conviene tener una acción, estudiar los mercados cuando están a la alza, cuando están a la baja, cuáles son los indicadores matemáticos más confiables que podemos tener, y también cuáles son los criterios de las escuelas europeas y la escuela americana de economía, ¿no? Sí. Cuáles son las tendencias, por ejemplo, de compra y venta en los mercados bursátiles europeos contra los que tenemos en América, porque son distintas las condiciones. Y naturalmente ya a nivel regional, cuáles son esas condiciones en México. De tal manera que entonces la teoría matemática se aborda desde una perspectiva global, Sí. y ya cada analista aplicará y desarrollará sus propios casos, modificando las ecuaciones a las situaciones particulares que se manejen en una región o en un país. Claro. Esa es la riqueza del libro. Y además otra cuestión que yo encuentro, si bien hay una actitud pedagógica, el maestro que comparte los conocimientos con el alumno para que vaya incursionando en estos campos, también es cierto que, bueno, es la sensación que me deja el libro, la mirada calculadora, casi podríamos decir fría, pero muy necesaria, Sí. en un área tan delicada a nivel mundial y a nivel nacional, desde luego, como es el asunto de la ingeniería financiera, las finanzas. Sí. Esto era necesario. Fíjate que yo soy convencido de que en todas las ciencias aplicadas, las ciencias exactas aplicadas, como son las ingenierías, la medición es la parte fundamental. Es decir, si no puedes tener algo que puedas medir, pues es difícil emitir un juicio, ¿no? Entonces, en todas las ingenierías es necesario la medida. Y en finanzas particularmente, la medición a través de modelos deterministas es algo que no es muy útil. Naturalmente, todo lo que utilizamos en ingeniería financiera, casi el 80 al 90% de los modelos matemáticos que se desarrollan aquí son probabilísticos, es decir, tienen que ver con lo que le llamamos estocástico, probabilístico. Sí. De ahí que entonces esto incluye la incertidumbre. Un modelo de probabilidad incluye la incertidumbre. Desde luego. Y bueno, pues en un inversionista hay dos tipos de situaciones que él quisiera que pudiésemos manejar lo más certeramente posible. Primero, la ganancia. Sí. Es decir, tú quieres maximizar tus ingresos lo más rápido que puedas, pero también quieres disminuir tu riesgo. Y en todo lo que es ingeniería financiera, valores, acciones, derivados y todo eso, mercados complejos, mercados complementarios y todo lo que son instrumentos de inversión, siempre es importante medir la volatilidad como una medida del riesgo, una varianza. Pero también quieres ganar dinero. Entonces estás en la incertidumbre de cuánto invertir de tal forma que no vayas a perder tanto. Y de ahí viene la necesidad de medir. Sí. Pero esa medida la hacemos nosotros desde una perspectiva probabilística, a diferencia de un modelo determinista en el que puedes determinar con toda exactitud lo que va a suceder. Aquí en probabilidad lo más que podemos acercarnos es a un valor promedio o esperanza matemática que le llamamos, y a un índice de volatilidad o a una dispersión. Es decir, te puede pasar esto, pero también esto o esto, con una cierta ley de probabilidad. Claro. ¿Verdad? Eso es lo que hacemos en este libro, tratar de describir esos modelos que sean lo más cercanos a una realidad posible, midiendo la incertidumbre, pero incorporándola a lo que son las situaciones de la vida real. Sí, desde luego. Y bueno, esto es un tema muy interesante, Gilberto. Te voy a pedir un favor, vamos a ir a una pausa, regresamos enseguida para que nos comentes cuál ha sido el impacto de este trabajo de ustedes, Excelente. que tengo entendido que ha sido exitoso y no podía ser menos. Regresamos después de una breve pausa.
Amigos, en Editorialmente platicamos con nuestros autores sobre sus estudios, sus obras y especialmente sus libros. Síganos todos los martes al mediodía por Garza TV, el canal de los universitarios. Los esperamos. Elaboran ustedes un libro por demás interesante, México y Brasil, cambio estructural y encadenamientos productivos. ¿Por qué México y Brasil? Son los países que más aportan en producción de bienes y servicios en todo el continente. Pues amigos, aquí regresamos para seguir platicando con Gilberto Pérez Lechuga, doctor en Ingeniería Matemática. Ingeniería Matemática. Gracias, Gilberto, por platicarnos sobre este interesante libro, Ingeniería Financiera, Bonos, Acciones y Derivados. Y bueno, antes de ir al corte, yo te decía, al regreso quiero que nos comentes cuál ha sido el impacto de este libro, porque sabemos que está ganando espacios educativos, está ganando interés de parte de estudiosos, no solo de nuestra universidad, sino de otras instituciones. ¿Cuál es el impacto y la satisfacción que está dejando este material? Sí, Marcial, fíjate que una de las causas que nos motivó a escribir este material, pues es lo escaso que hay del tema en el mercado literario. Sí. Es decir, se escribe mucho desde el punto de vista técnico, ¿no? En los journals especializados pues encuentras bastante, pero naturalmente está dirigido a especialistas ya del área. Ya de alto nivel. De alto nivel, pero algo que te sea introductorio, que te permita llevar de la mano al estudiante desde cero y poder entrar a los mercados bursátiles ya desde una perspectiva matemática, no lo encuentras. De hecho, no lo hay. Tú puedes encontrar notas aisladas en internet, apuntes o cosas así, y la literatura realmente especializada del tema pues es como dijimos, para especialistas. Entonces, eso nos lleva a retomar las ideas y bajarlas de una manera que sean lo más accesiblemente posibles, escribirlas, como decimos nosotros, deglutirlas. ¿Y qué tal las discusiones entre ustedes? Porque son además los tres de formaciones distintas que debían hacerlas coincidentes. Así es. ¿Qué tal las discusiones? Bueno, pues generalmente siempre hay correcciones, ¿no? Aquí definitivamente el crédito se lo lleva Francisco Venegas, quien es un experto en matemática pura y además con 3 doctorados es una persona que resalta a nivel mundial, y a nivel mundial lo digo, sí. Y pues él es maestro de todos nosotros, ¿no? Pero desde luego es muy valiosa la participación de Gerardo y de Gilberto, pues bueno, porque además, bueno, complementan este mosaico desde el enfoque, y ya lo decías hace un momento, lo didáctico, la necesidad de formar gente profesionista especializada, altamente especializada desde la licenciatura, en algo tan innovador y tan urgente en un país como México, como la ingeniería financiera. Sí, entonces de ahí del trabajo, de las discusiones que tuvimos y de los arreglos que nos hizo a favor la universidad de proponer en materia de adecuación del título, de adecuación de los contenidos y de todo ello, pues el material pensamos nosotros que ha sido lo suficientemente bien escrito como para ser acogido en varias áreas. Hoy me place decirte que es uno de los libros de texto que llevamos en la Escuela Superior de APAN. ¿En qué semestre? Se lleva en 7º semestre de ingeniería. O sea, ya los niveles altos, en que el alumno ha llegado con una formación muy rigurosa, además, en la licenciatura en ingeniería financiera precisamente. Es correcto, y también se lleva como libro en los primeros semestres de ingeniería financiera a nivel posgrado. Estamos hablando del Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Superior de Economía, del área de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, hoy en la Escuela Superior de APAN, la Escuela de Ingeniería Financiera de la Escuela Superior de APAN, y en algunas otras áreas como en la Bolsa de Valores, que también se está... que capacitan a su gente. Exacto, que está sirviendo cursos de capacitación, de formación. De mucha utilidad a aquellas personas que se quieran dedicar al área de las finanzas. Ha tenido muy buena acogida el material y bueno, pues prácticamente se ha vendido ya la
edición de todo esto. Sí, desde luego, yo creo que eso ha sido interesante. ¿Están revisando el material para una casi urgente segunda edición revisada, corregida y aumentada? Exacto, lo estamos revisando y precisamente platicando con Francisco y con Gerardo, estamos pensando incluir algunos capítulos que hablen de la matemática mínima necesaria para poder abordar el tema de una manera más suelta. Es decir, lo que nosotros notamos en esta edición es que hace falta una introducción a lo que es el cálculo y las ecuaciones estocásticas antes de entrar directamente en materia. Por estas razones que hemos creído complementar el libro con más ejercicios, con más detalle en los ejercicios que hemos propuesto, pero sobre todo hacer una introducción muy formal de la matemática que se requiere para poderlo abordar de una manera más directa y más sana, digamos, más sencilla, sin tanto preámbulo, ¿no? Claro, no me acuerdo qué autor decía que, algún filósofo de la ciencia posiblemente, pero no lo recuerdo bien, decía, las matemáticas son la única ciencia inventada por el hombre, las demás es interpretar la vida. Así es. Bueno, pero en este sentido, una idea interesante, por cierto, pero en este sentido, no hay ciencia sin matemáticas, sea la que sea. Estoy el convencido. derecho, la lingüística, la economía, etcétera, etcétera, la biología. Tú como estudioso de las matemáticas, ¿qué nos comentarías respecto a la necesidad de que abramos ya los ojos y formalicemos un estudio más profundo de las matemáticas, definitivamente en el nivel universitario, en el nivel profesional? Mira, tienes mucha razón al aseverar que la matemática pues es la ciencia que está inmiscuida en prácticamente todo el conocimiento humano. Después de la filosofía, que es considerada la reina de las ciencias, están las matemáticas, que todo mundo las llevamos de una manera elemental o avanzada. El lenguaje común de todo conocimiento. Es correcto. A mí me parece que nuestra universidad está dando una visión muy profesional y muy bien dirigida, naturalmente organizada por el señor rector, en el sentido de que avancemos hacia las áreas que son del futuro. El conocimiento que se viene del futuro y que tiene que ver con la nanociencia, la nanotecnología, las biociencias y algunas carreras emergentes como la ingeniería aeroespacial o la ingeniería nuclear. Y que son las áreas que yo le apostaría, porque definitivamente a corto plazo va a ser lo que en el mercado se requiera. Claro, esto que ahora construimos bajo el nombre de mentecultura, definitivamente. Exactamente. Que es donde está una parte fundamental del desarrollo científico, pero también del desarrollo económico de los países. De los países, sí. Mira, dentro de pocos años, y estamos hablando de no más de 10 años, el agua va a ser materia y va a ser motivo de seguridad nacional. Desde luego. Y ya lo es ahora. Entonces necesitamos enfocarnos a la tecnología del agua. Necesitamos enfocarnos a la tecnología del hidrógeno, del nitrógeno. Necesitamos enfocarnos a la tecnología de la energía. Producir energía es hoy por hoy una de las necesidades más importantes del hombre. El país que logre producir energía barata va a dominar el mundo. Y masiva. Además. Y masiva, va a dominar el mundo. Entonces, ya debemos nosotros como universidad, y ya lo estamos haciendo, voltear la mirada hacia aquellas tecnologías que de corto plazo van a ser las emergentes en unos 10, 12 años y cuyos profesionistas tengan que proporcionarle al mundo lo que falta. Estamos hablando de la cura del SIDA, la cura del cáncer, la producción de alimentos en gran escala, la producción de energía de alto potencial, pero con bajo valor de destrucción, o sea, sustentable. Estamos hablando de la producción de agua y de miles de cosas que necesitamos como humanos. Y todas esas áreas están íntimamente relacionadas con la ingeniería y forzosamente con la matemática, y con la física. Entonces, no hay hacia dónde hacernos. Y si el problema ya lo tenemos encima, pues qué mejor que enfrentarlo y prepararnos en esas áreas. Y además, yo creo que de una manera atractiva e interesante, las matemáticas a mí me parece que justamente por esa precisión, por esa riqueza de manejo, son atractivas, son interesantes. Creo que hay ahí un reto también de ir aportando una disposición distinta como estudioso y estudiante para gozar de las matemáticas y llevarla a la aplicabilidad de todo el conocimiento moderno y futuro. Así es. Hablas aquí de la probabilidad. Sí. Esta parte azarosa de la vida interpretada por las matemáticas. Sí. ¿Qué ocurre con la probabilidad, con lo escolástico que tú llamas? Mira, la probabilidad se origina con los primeros trabajos
basados más bien en juegos del azar, las cartas, los dados. Y de ahí vienen matemáticos famosos como Bernoulli, Pascal y todos ellos. Y empiezan a desarrollar la teoría fundamental de lo que es la matemática, de la probabilidad, la teoría básica, ¿no? Y ya después matemáticos más brillantes trabajan ecuaciones más avanzadas, como son los lemas de Ito o las ecuaciones de Wiener-Levy y cosas así, en donde ya la probabilidad es toda una rama de especialidad de la matemática como tal. Ahora, la probabilidad encuentra miles y miles de aplicaciones en la ingeniería. Desde lo que estamos hablando ahora, la ingeniería económico-financiera, el desarrollo de algoritmos biológicos sustentados en ciencias de la vida, valga la redundancia, trabajadas vía probabilidad, como son los algoritmos genéticos, algoritmos de vampiros, algoritmos de inteligencia del enjambre, y hoy en modelos matemáticos de crecimientos, por ejemplo, de población, crecimientos económicos, crecimientos de la bolsa, modelos de pronóstico, todos están sustentados en probabilidad. En ingeniería mecánica, por ejemplo, la probabilidad es fundamental en el análisis de falla de equipos a través de la ingeniería de confiabilidad. Y así te puedo dar millones de aplicaciones donde esta ciencia que aparentemente surge por el deseo de estimar probabilidades en juegos de azar, hoy es indispensable. Herramienta insustituible. Indispensable, ya mezclada con otras ecuaciones, como las ecuaciones diferenciales, como el cálculo elemental, y con probabilidad es otra cosa. Y te da herramientas bien poderosas para hacer este tipo de análisis que tenemos ahora. Luego, en este sentido, surgen modelos tan complicados, que es imposible resolverse a veces por vía analítica. Nosotros decimos que no tienen soluciones cerradas. Cerradas significa que tú no puedes arrastrar el dato. No hay más que una y ya. No, necesitas forzosamente la computadora. Esta es la fuerza bruta de un algoritmo que evalúe miles de millones de posibilidades que tiene el problema y te lleve por un recorrido que te sea... que al final te diga, pues hay una solución o hay muchas, ¿verdad? Y ahí es donde entran precisamente los métodos numéricos, que es otra rama de las matemáticas especializada en análisis de ecuaciones y modelos muy complicados que no puedes resolver a mano. Y nuevamente, si a esos modelos les metes probabilidad, el monstruo lo multiplicas por 1000, claro, ¿no? Es la riqueza, la fantasía. Exacto. Y el asombro. Y eso hace que te fascine ese mundo, ¿no? Desde luego. La parte aleatoria es increíblemente hermosa, es bella, y ya trabajada vía computación, te digo, hay algoritmos nuevos, muy recientes que están saliendo, inspirados en la vida. Por ejemplo, algoritmos para resolver modelos complicados de ecuaciones, inspirados en la vida de las hormigas, inspiradas en el movimiento de los peces. Y hoy, el más reciente, inspirado en el ecosonar de los vampiros, ¿no? De los murciélagos. Entonces, en eso estamos trabajando, precisamente en tratar de encontrar algoritmos que sean más eficientes, que trabajen más rápido y nos ofrezcan soluciones más exactas. Muy bien, muy interesante. Una última pregunta antes de despedirnos. ¿Qué han dicho los alumnos al trabajar con este libro? Bueno, naturalmente ellos están contentos porque los profesores nos tienen afortunadamente la confianza de preguntarnos, de decirnos, y pues salvo Gerardo, que está en la Bolsa de Valores, pues Francisco Venegas y tu servidor estamos a la orden de ellos. En la docencia. En la docencia, en la investigación, y bueno, pues tenemos la fortuna de que se nos acercan mucho a preguntar y pues estamos ahí nutriéndonos también de las dudas que ellos traen. Pues, ¿verdad? Gilberto, esperamos la presentación de la segunda edición pronto, tú nos avisarás. Muchas gracias. Y felicidades por este trabajo de gran calidad. Muchas gracias. Y te agradecemos muchísimo que hayas aceptado la invitación para venir a platicarnos de este tema y de este libro. Gracias, Marcelo. Pues felicitamos a los demás autores. Gracias, y estamos a sus órdenes en la Escuela Superior de APAN para lo que pudieran ustedes requerir en materia de ingeniería financiera o también modelación de otro tipo de sistemas que también los hacemos. Claro. Amigo, pues ya sabe, este libro está a su disposición, búsquelo, entérese, a lo mejor le interesa adquirirlo y consultarlo. Le agradecemos que nos haya seguido en Editorialmente. Gracias, Gilberto. Gracias a ustedes. Y nos vemos en la próxima emisión.